Estudios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes, quienes escuchan esto en vivo allá afuera. Buenas noches, buenos días, buena hora de la comida, según sea el caso, quien lo estén escuchando en el futuro. Les damos la bienvenida al Masaje Cerebral. Este es su cubil radiofónico de bioterrorismo y activismo climático. Un escuadrón sonoro en el que batallamos contra el avance de la sexta extinción masiva y el sesgo antropocéntrico que parece cegar a algunos miembros de la humanidad. Aquí damos eco a todas esas evidencias patentes que señalan que estamos llegando al punto de no retorno, que la crisis ambiental es un abismo hacia el que nos precipitamos de cabeza conforme llevamos las manos atadas al celular. Yo soy su teniente de comunicaciones Andrés Cota Iriart, del Batallón de los Científicos Anónimos, y me acompaña, como de costumbre, el salvaje agente encubierto, doble agente encubierto, triple espía Claudio Martínez. Y ya saben que las vías de comunicación aquí con la nave de control es a través del medio enemigo, ¿no? Usamos el medio enemigo llamado Twitter para comunicarnos en @CotaIriart, @Claudífonos, y el código de entrada es un hashtag que diga masaje cerebral. Así que acá los esperamos para ir coordinando la estrategia. Y Claudio, espero yo mitigar un poco los alcances de esta totalmente debacle ambiental que ya siempre lo decimos aquí, todo en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Ese es el título de esa película ganada al Oscar que nos robamos para hablar de la crisis ambiental y la extinción. Mi queridísimo Andrés Cota, qué gusto volver a compartir el espacio y el micrófono contigo. La neta es que es uno de esos temas que se ha comentado tanto históricamente que yo creo que no recuerdo muchos años de mi infancia en el que esto no fuera un tema. Ajá. ¿Sabes? Y que todo siempre ya era urgente. Ajá. Y siempre sigue siendo urgente. Ajá. Y a mí cada vez me da más miedo. Pero yo veo que las cosas siguen siendo un problema mayúsculo. Cada vez más agudo, ¿no? Más agudo. O sea, porque piensa esto rápidamente para quienes digan, bueno, es que en realidad si siempre ha estado eso en el tema y en la vida de Claudio. Bueno, Claudio no es tan viejo como ustedes se imaginan, ¿no? Unas cuantas décadas en el mundo. Y si piensan en términos geológicos, o sea, unas cuantas décadas es bestial. O sea, es un corte, digamos, súbito. Sí. ¿No? Ese es el gran problema, la velocidad de las cosas. Este es el cotorreo. Y yo creo que también ahorita lo platicaremos un poco más con nuestro invitadazo, que se asoma la contemplación del tiempo de otro modo en una situación como la que vivimos. Esto de la inmediatez, en lo que platicabas un poco de estar pegaditos al teléfono y ver que estas cosas se han vuelto una locura constante de información que pasa frente a nuestros ojos y que muy probablemente luego ni siquiera agarramos como para tomar una decisión incluso o un acto de conciencia. Entonces, pues la neta, qué bueno que está por acá Francisco Serratos, que déjame dar una breve introducción de quién es Francisco Serratos. Me parece bien. Francisco Serratos es escritor y académico, investiga y escribe sobre crisis climática, humanismo ambiental, animales y literatura. Su más reciente libro es El Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática. Fundó el proyecto Antropocenista en Twitter y es coconductor del podcast Antropocentistas. Antropocenistas. Aquí hay una se nos fue. Antropocenistas. Y pues bienvenido, Francisco Serratos, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Emocionado y nervioso también. Ajá. Bueno, es un tema que debe poner nervioso a todo el mundo, ¿no? Sí. Si no les pone nerviosos es porque o no le han prestado atención o a lo mejor son psicópatas y no tienen un toque emocional o directamente quizá no tienen un toque de realidad, ¿no? Muchos les falta. O
están lucrando con la crisis climática. En efecto. Sí. Puede ser. Sí, yo siempre he pensado que mucho de esto tiene que ver con que el mundo lo manejan, pues, sobre todo presidentes ya bastante avanzados en edad. Y Biden no está pensando, ¿no?, en los siguientes 20, 30 años. Claro, no le apura si le da calor. No, está pensando en su masajito ya al final del día, ¿no? En efecto. Sí. Sí, de acuerdo. Pero bueno, Francisco, si quieres, para terminar esa semblanza, si quieres, cuéntanos un poco más qué andas haciendo ahora y a lo mejor de ahí empezar a desilvanar para quienes están escuchando afuera y les hizo ecos, pero todavía no del todo, ¿qué es esto del humanismo ambiental, no? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, mira, yo llegué por ignorancia en el sentido de que es una disciplina relativamente nueva, que desgraciadamente en México no ha surtido, más bien no ha tenido como que mucho apoyo por las universidades. No tenemos un diplomado o una maestría en el tema. Y por lo tanto, pues es una disciplina que se desarrolló en Estados Unidos como que a partir de los 70s, 80s, cuando comienzan a surgir, pues ya se empiezan a sentir ciertos efectos de la crisis climática. Digamos, por ejemplo, la lluvia ácida, ¿no?, que en los 70s o 80s era un tema fuertísimo. Y a partir de ahí, bueno, algunos historiadores, ¿no?, críticos literarios incluso, pues comenzaron a pensar las humanidades a partir de ese horizonte, ¿no?, ambiental. Y así fue como poco a poco se fue desarrollando hasta llegar pues a lo que hoy es, ¿no?, una disciplina con todos sus estatutos, sus metodologías, ¿no?, dependiendo de lo que te quieras dedicar a investigar. Podría ser, por ejemplo, lo ambiental en la literatura, digamos, ¿no? O los animales en la literatura o en el arte. O, por ejemplo, la historia ambiental, que yo creo que es como que la base de todo el humanismo ambiental es la historia ambiental. O algo que a mí me interesa bastante, por ejemplo, es la cuestión de los animales en la literatura y la historia de los animales, ¿no? O de ciertos animales, porque sí es muy, muy vasta. Y bueno, llegué a eso precisamente cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, y ahí como que me abrió el panorama hacia esta disciplina, en el sentido de que dije yo, bueno, no sabía, ¿no?, que puedo estudiar el burro y puedo escribir un artículo académico sobre un burro. Sobre la biografía de un burro o una sociobiografía de un burro. Esto solamente es un ejemplo, ¿no? O de una jirafa, ¿no? Se me ocurre el ejemplo de la jirafa que vivió en Ciudad Juárez, Benito, creo que se llamaba. Y sí, ¿no? Entonces, ¿cómo contar la vida de ese animal desde una perspectiva histórica? ¿Por qué llegó ahí? Más bien, ¿quién la sacó de África? ¿Cómo llegó a Estados Unidos? ¿Cómo se transportó? ¿Cuál fue el símbolo social que adquirió, ¿no?, en la sociedad de esa época, que llegó justamente cuando comenzó la guerra del narco? Entonces, más o menos el humanismo ambiental se enfoca en ese tipo de cosas, ¿no? Claro, sigues la historia de a lo mejor un organismo, ¿no?, como Benito, o una especie, ¿no? Exacto. Depende, digamos, el marco de referencia que quieras dar. Y a través de la historia de ese organismo o de esos grupos de organismos, pues vas contando la historia planetaria un poco y de las sociedades. Exacto. Espero que ese Benito, fíjate, no le haya tocado lo que le toca a muchos otros animales que traen como camellos o incluso cebras, ha tocado también, que les terminan dando caguamas, ¿no? ¿Te has visto eso? O sea, los camellos en Baja California que les dan caguamas, es terrible, o sea, porque ya la crueldad humana no tiene límites. Espero que no haya sido la historia de Benito, pero bueno, ya teniendo eso un poco ahí puesto sobre la mesa, que estén más o menos agarrándole, uno de los últimos textos que yo leí aquí de Francisco Serratos es sobre las orcas, ¿no? Las orcas que han estado, pues, si siguen alguna red social, seguramente se habrán enterado, porque son las orcas más famosas del momento, que básicamente, pues, atacan veleros, ¿no? Atacan barcos en el Mediterráneo. La Gladys, ¿no? La Gladys y su tropa, que se le ha dado muchas interpretaciones, algunas muy libertinas, ¿no? Sobre todo a nivel de medios masivos de comunicación que de alguna manera no complejiza nada. Y que se presta mucho a este tipo de memes, ¿no? De las orcas tomando venganza. Las orcas marxistas. Sí, exacto. Greta Thunberg es la orca, ¿no? Montando la orca. Seguro salen los Simpsons eso en unos capítulos más. Pero bueno, me gusta que Francisco le da un giro más. Nada más les dejaría ahí que las orcas son el depredador. Fíjate tú esto que me enteré en el artículo. El depredador acuático más poderoso del planeta. Y junto con los humanos, o sea, ningún otro mamífero más que humanos y orcas tiene una distribución geográfica de tal grado, ¿no? O sea, es una especie completamente global, es marina.
Pero entonces, ¿qué les parece? Que para no violar aquí una costumbre que tenemos en el masaje cerebral, Francisco, que es que nos vamos a un corte dejándole una pregunta a Claudio, ¿no? Abierta también para el público. Ay, por favor, ayúdenme en el hashtag masaje cerebral, échenme un cable. Bueno, no, vamos a hacerla. Bueno, no, se va a hacer fácil y así se vuelve como más bien como una encuesta, ¿no? Ok. Fiuf. Tú dirías, ¿por qué dirían que Gladys y su tropa ataca a los barcos, a los veleros? Ok. Va. Esa es la pregunta. Ayúdenos ahí en el hashtag masaje cerebral respondiendo. Y regresamos en breve. Están escuchando el masaje cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Y ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral, en el que tenemos el placer de estar acompañados, Andrés Cota y yo, por Francisco Serratos. Y antes del corte preguntaba Andrés Cota que por qué Gladys andaba atacando botes, veleros y demás. Yo tengo 2 teorías. Ok. Una es, saben exactamente lo que hacen con las orcas en los parques acuáticos. ¿Vieron Blackfish? ¿Vieron el documental de Blackfish? Exacto. Conocen a Keiko, o sea, topan perfecto y dijeron, tenemos que vengarnos de esta especie y destrozan botes veleros y demás. O... O sea, eso es venganza. Esa es ¿no? venganza, Esa es sí. venganza. Esa es venganza. O también están intentando dominar el mundo. A la larga, sí, pues, como es el otro mamífero con una distribución Exacto, y además equiparable a la humana. tiene un montón de espacio y dice, estos güeyes no pueden venir a tocar aquí mis aguas. De hecho, ahora que lo pienso ahorita rápidamente, tienen un rango de distribución mucho más amplio que el humano, porque el mar es enorme. Es enorme, es por mucho más grande que la Tierra. Entonces ya nos está corriendo así como Sí. ustedes allá acaben con las especies que les gusta de la Tierra, pero aquí son mis dominios. Oye, si se te hace realidad eso, van a empezarnos a atacar en las costas y ahí sí se nos acabó la playa. ¿Te Olviden imaginas? Acapulco. Pero bueno, me imagino que Francisco Serratos tendrá algo un poco más sustentado, ¿no? ¿Cómo ves tú? El por qué tengo la razón. Bueno, es que lo interesante sobre, las suposiciones, ¿no? De por qué lo hacen y para qué lo hacen, es que en esas preguntas, ¿no? O en esas, digamos, como teorías, están plasmadas muchas de nuestras ansiedades, ¿no? Como especie humana, Claro. en un contexto de devastación ecológica, ¿no? Claro. Y en el artículo que escribí para la revista Común, pues intento más o menos como no responder, sino desmontar esas preguntas y dirigirlas hacia otras preguntas más incómodas, ya no sobre por qué lo hacen o por qué reaccionan de cierta manera las orcas que viven en el estrecho de Gibraltar, si no me equivoco, hacia los veleros, ¿no? Que en este caso pues son veleros de gente rica, Sí. y yates también, que han hundido, por cierto, la Gladys y su familia. Y bueno, en mi artículo lo que hago es que desmonto esas preguntas que hasta cierto punto son interesantes, pero también un poco ociosas, porque nos distraen de otras preguntas más importantes, ¿no? Sobre, por ejemplo, ¿qué está pasando con los ecosistemas acuáticos? ¿no? Ujú. Pongo el ejemplo de otra prima de Gladys Blanca, que es Tlacuá, que es una orca que vive muy cerca de donde yo vivo, en la costa del estado de Washington, que se hizo muy famosa, no sé si recuerda el público, porque cuando tuvo una cría, la cría murió a la media hora y Tlacuá la transportó, ¿no? O sea, el cadáver de la cría por 17 días, ¿no? Órale. Como en un aspecto como de ceremonia o de no aceptación, ¿no? Por la muerte de su cría. Bueno, pues Tlacuá, así como Gladys, pues está como nosotros, ¿no? Sufriendo las consecuencias de las acciones antropogénicas que alteran esos ecosistemas, ¿no? En el caso de Tlacuá, pues es que ya no hay salmón. Claro. Y ya no tienen comida. No y comen. están desnutridas, están muriendo. Y probablemente es la causa de que la bebé había nacido sin nutrientes suficientes y se haya muerto, ¿no? Uf. Y en el caso de Gladys, pues a lo mejor es el constante tráfico de estos megayates de los súper ricos o de los veleros que están alterando, ¿no? Pues la manera en que ellas cazan el atún en el estrecho de Gibraltar. Y a partir de ahí, ¿no? En el artículo, pues planteo ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, pero sobre todo algo que a mí me interesaba mucho también criticar en el artículo era cómo siempre sospechamos del comportamiento de los animales y les negamos como que ciertos atributos
como para distanciarnos de ello, de esos animales, ¿no? Los científicos siempre advierten como que no hay que antropoformizar sus acciones, pero al decir eso estamos como separándonos de los animales, porque en realidad lo que queremos decir es no hay que animalizarnos. Claro. Como los animales. Claro, ¿no? claro. Sí, es no entregarles tanta complejidad, ¿no? Todo Exacto. un abanico de complejidad de comportamiento. Exacto. O sea, los animales no son como algoritmos, ¿no? O sea, que son así como de input-output, sino que de la misma manera que nosotros, pues exploran, reaccionan, tienen inteligencia, sobre todo en el caso de las orcas. Ya hay estudios. Lori Meron, creo que se llama la que estudia los cerebros de las orcas. Ella llega a decir que incluso estas son seres emocionales, ¿no? Claro, las sintientes. Sí, seguramente, porque tienen lazos afectivos muy estrechos. Muy fuertes. Y además entre familia, vaya, y como tú dices, incluso con una cosa con las orquitas desaparecidas que a veces atrapan, ¿no? En tu caso de venganza, Claudio, se mantienen repitiendo el nombre de la orca, llamándola, o sea, tienen una conciencia como de sí y del otro, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que tienen una complejidad emocional y cognitiva muy sobresaliente. Yo a veces digo, es que lo curioso de los humanos es que cuando descubres algo así, lo que sorprende es que nos sorprenda, porque al sorprendernos significa que estamos dando por de facto que no lo tienen, ¿no? Exacto. O sea, es como... Sí. Y lo que decías es muy cierto, que muchas veces en las interpretaciones pues revelan más sobre quien interpreta que sobre el sujeto. También hay una narrativa que está reforzando constantemente la idea de que no tiene sentimientos, de que no hay una emocionalidad, de que para también lavarse las manos. Claro, o sea, es mucho más fácil no vivir con la culpa si estos seres no tienen para nada una noción consciente. Claro. Este escarabajo que voy a pedir, este mayate que aplasto entre dos dedos. Pero bueno, de vuelta a la orca, también por ahí lo mencionas y lo he visto en otros lados, pues que también una cosa, nadie dice que, claro, el problema es la cantidad de barcos, como estás mencionando. O sea, no tanto si la orca se comporta de una manera u otra, es la cantidad de barcos. Y la otra es que juegan, ¿no? Sí, es que por esa razón los científicos que las estudian, ¿no? Las que están pues, precisamente al ecotipo del estrecho de Gibraltar, pues prefieren no usar la palabra ataque, ¿no? Sino más bien el de interacciones, porque a lo mejor de tantos que están expuestas a ese tráfico, pues les da curiosidad, ¿no? Sí. Pero ¿por qué hay tantos? ¿No? Y la teoría, o más bien los testimonios que tenemos de las personas que navegan en esa zona, es que se acercan así como a escondidas, así se escamotean, hasta que de pronto ya las tienen al lado y comienzan a picar el timón. Directo. Entonces, como Gladys es la matriarca que enseña a las demás, ¿no? A las generaciones nuevas, pues lo que hacen las otras es que la copian. Claro. Y comienzan a picar el timón. El marinero o el capitán obviamente intenta controlar el timón y es una lucha de fuerzas. Y pues lógicamente un animal de esta manera no le va a hacer, y terminan rompiendo el timón. Y algunas hasta las hunden, ¿no? Sí. Habría que ahora establecer un vínculo, porque ya que ha habido esta nefasta historia de orcas en cautiverio, porque hay que decirlo, sigue andando, ¿no? Por ahí en algunos lados, pero bueno, hay cierta escuela de entrenamiento. Lo que queremos hacer es establecer un vínculo con Gladys y su tropa para decirles qué barcos sí, cuáles no. O sea, los veleros déjenlos en paz, pero a los emigrantes no. A los emigrantes no, y yates de súper ricos. Total. Ahí acaben. Porque son una gente, digo, como muchas otras cosas, pero esa pequeña caspa de billonarios que tienen yates contaminan y son un motor del Sí, es que eso es muy cierto, porque lo menciona en el artículo también. Según un estudio de la revista The Conversation, que creo que es australiana, no recuerdo dónde es esa revista, pero no, publica mucho sobre ambientalismo. Hicieron un estudio, ¿no?, sobre la huella de carbono del 1% más rico del planeta, ¿no? Y principalmente, su huella de carbono proviene principalmente de su medio de transporte. Y son dos, que son los jets. Y no son yates, sino super yates. O sea, por ejemplo, el de Jeff Bezos, ¿no? Que es un yate, necesita un yate para su yate, ¿no? O sea, es una monstruosidad. Sí. Que incluso creo que fue en Ámsterdam, no sé dónde, tuvieron que desmontar todo el puerto para que este monstruo pudiera estacionarse ahí en el... Entonces eso pues utiliza mucho combustibles fósiles, ¿no? Claro. O sea, queman yo creo que queman los mismos combustibles que tú quemas en un año en tu vida.
Claro. En un día, en un viajecito. En un capricho, ¿no? Porque además, ¿qué aporta eso? O sea, Exacto. eso es cierto que hay que ir identificando qué cosas sí se podrían realistamente mitigar y qué no. O sea, parar los vuelos aéreos en general es muy complicado. No Sí. se puede. Parar los vuelos aéreos privados, eso es cosa de un decreto así, Exacto. ¿no? O sea, no va a haber aviones de menos de 200 pasajeros, yo no sé, o sea, se hace un cálculo, más que para emergencias quizá. Y cómo es como esto que Elon Musk de pronto toma 3 vuelos en un día, ¿no? En su avión privado. Ajá. Y seguro unos para ir a cenar a su restaurante favorito en Manhattan, Exacto, ¿no? exacto. O como Shakira, ¿no? Que paró su jet privado creo que era de Londres, iba hacia Italia, no sé dónde, y lo paró en Barcelona solo para darle un beso a su... Sí, para darle un beso a, ¿cómo se llamaba su novio, su esposo? ¿A Piqué? A Piqué. No, Sí, pero además mira, no era para miren Piqué, lo que acabó. era para no, y además era para picar a Piqué, porque creo que se paró a darle un beso a otro, ¿no? A Gerardo, no sé qué. O sea, y aquí el chisme de tabloide. Está bueno. Porque digo, la cultura humana, ya saben que nos interesa sobre todo la telenovela, entonces aquí les vamos a dar sus pequeñas dosis para que se queden. Si les late, ahora vamos a darle seguimiento a esto de la historia de los animales, entrando al castor, ¿no? Porque hace poco, quienes escuchan y también vienen a los eventos de los científicos anónimos, habrán tenido el agrado de ver a Francisco Serratos en vivo, que lo tuvimos hablándonos del castor y el capital. Para quienes no lo vieron en el caso de curiosidad, pues ahí está en el YouTube de la Sociedad de Científicos Anónimos, pueden ver una parte de su charla al menos. ¿Y te parece bien eso, Claudio? Me parece excelente. Una pregunta para Claudio, para Venga. irnos con pregunta. Dale. Sobre castores, sobre Sí, castores. ¿quién es peor? ¿Jeff Bezos o las orcas? ¿Qué Jeff Bezos. prefieres? No. Vamos a hacer esto. Tú, ¿qué piensas porque tú no viniste al evento porque no puedes en eso? Entonces, ¿qué te estás imaginando de los castores? O sea, ¿para qué crees que hemos usado los humanos los castores? ¿Y qué tan grande crees que llegó a ser su comercio? Ok, venga. Vamos a este corte. Están escuchando el masaje cerebral. Escríbanos ahí en el hashtag masaje cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Ya estamos aquí de regreso, qué bueno que no le cambiaron. Estamos entrando a nuestra segunda mitad del masaje cerebral dedicado al humanismo ambiental y a seguir la historia de diversos animales para contar también la historia humana y de la crisis climática en ciernes. Antes de irnos, por si no estaban aquí, Claudio se quedó con una pregunta sobre castores, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de la saga del castor y el capital, que van a descubrir, tremendamente inervada una con otra, entrelazada. Y Claudio pues nos iba a ofrecer su opinión sobre qué ambicionábamos los humanos de los castores, o ambicionamos todavía en algunos lados del mundo, supongo yo, y que llevó a una explotación de las, yo creo que más descabelladas, ¿no? Explotaciones de animales en la historia humana. Y como es descabellada, me preguntas a mí. Claro. Mira, en un mundo ideal me gustaría que los hubieran contratado como ingenieros para hacer presas y que eso fuera su explotación. Pero para acomodar los peluches del cuarto de mi hija, ¿no? Pero no, creo que si no me equivoco, hace un par de episodios platicaste algo al respecto que tenía que ver con la piel de los castores. Creo que en algún momento se utilizaba la piel de castor para hacer sombreros, ¿no? Exacto. No solo el sombrero de Napoleón, ¿eh? El sombrero de Napoleón era muchos sombreros piel que has de visto, castor, que ustedes han visto como en el imaginario colectivo. pero si un castor es más alto que Napoleón, o sea, podría haber sido el traje completo. Sí, no, lo que pasa es que se podrá imaginar que los castores pues, son completamente impermeables, ¿no? Es un pelaje que muy resistente y a las temperaturas muy frías, me imagino, en parte. Y pues, no sé, o sea, yo no sé a quién se le ocurrió, ¿no? A David Crockett no usaba un mapache, David Crockett, ¿no? Pero definitivamente el caso es que prendió y con fuego, ¿no? Porque Francisco nos contará de qué grado llegó a hacer esto, ¿no? Sí, es una historia súper larga. O sea, la historia del castor es una historia que abarca desde el colonialismo hasta la formación del capitalismo, ¿no? Hasta el primer millonario en la historia de Estados Unidos. O sea, digamos como el Jeff Bezos el primer Jeff Bezos, ¿no? En la historia de ese país. Y bueno, ¿cómo fue que comenzó esto? Bueno, la historia del castor, la historia material del castor, ¿no? Porque se puede abordar desde diferentes perspectivas. Pero la historia material del castor comienza precisamente en lo que conocemos la pequeña edad de hielo.
O sea, cuando sobre todo el norte de Europa, ¿no? Experimentó temperaturas muy, muy bajas, al grado a veces hasta de tener años sin verano. Y eso pues despegó, o más bien como que creó una demanda muy fuerte para pieles, pues para protegerse, ¿no? Claro. Y en esa época todo el mundo quería vestir pieles. Y se empiezan a extinguir los castores. ¿Por qué los castores en este caso? Bueno, porque como su piel es impermeable naturalmente, pues es perfecta para ese tipo de clima, sobre todo para protegerte la cabeza, ¿no? Entonces comenzó el comercio de castores por toda Europa hasta llegarlos a extinguir, ¿no? Digamos, en Inglaterra, si no me equivoco, se extinguió. La última colonia se reportó en el año 1118. Entonces ya para cuando llegan los europeos a Norteamérica, porque ya el Suramérica ya estaba ocupado por España y por Portugal, para cuando llegan ahí, pues ¿qué se encuentran? Que las tierras no son tan fértiles y que no había plata o que no había tanto oro. Claro. Pero había aproximadamente una población de castores de al menos, las cifras se estiran como entre los 60 y los 400 millones de 400 millones de castores. O sea, eran los reyes, los emperadores de todos los ecosistemas en Norteamérica, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos y parte ahí de México, sobre todo hacia Monterrey y Tampico. Llegan y dicen, bueno, pues no hay plata, no hay eso, pero hay castores. Entonces comienza el comercio con los pueblos indígenas y los pueblos indígenas al tener ese contacto con los europeos empiezan a entrar en una lógica de mercado. En el sentido de que para ellos el castor simplemente pues, era un animal de uso común, pero no era para acumular riqueza, porque en su mitología, ¿no? Tenían prohibido la caza indiscriminada de animales. Claro. Entonces, a partir de ahí los neerlandeses, por ejemplo, comienzan a mercadear con ellos, comienzan a producir wampum, que era como son como cinturones o listones así de abalorios, como de canicas, que son muy importantes en algunas culturas indígenas. Y yo siempre me da risa poner este ejemplo porque los neerlandeses, así como los chinos ahora producen calaveritas de Día de Muertos y todo eso, comenzaron a producir wampum para comerciar. Qué loco. Y después a eso llegan los ingleses, llegan los franceses y ¿no? Y lo llegan también, por ejemplo, daneses de otras nacionalidades y comienzan a pelear por los ríos, por los castores. Guerras de castores. Y se creó, de hecho, hubo una guerra del castor que se llama Beaver War, que fue una guerra casi genocida entre los mismos pueblos indígenas impelidos por los europeos. Claro. O sea, de que tú comercias conmigo y aquellos te están robando territorio, entonces tienes que ir contra ellos. Yo te doy armas. Entonces los británicos y franceses les daban armas a un grupo, los neerlandeses les daban... O sea, era una cosa así terrible. Clásica estrategia. Terrible, ¿no? Y ya para el siglo XIX el castor pues ya estaba casi extinto, ¿no? Pero para entonces ya con ellos se había creado un comercio global de sombreros, sobre todo, que era que abarcaba desde Norteamérica, Rusia, Países Bajos, ¿no? Francia, los sombreros de la moda en Francia, en Londres también, y eran muy, muy valiosos estos sombreros, ¿no? Al grado de que había ladrones especializados en robarse. ¡Cámara! Sí, porque si te robabas uno, o sea, podías tener hasta 6 meses, ¿no? De sueldo. Es el iPhone de su época. Sí, era el iPhone, de su época. Claro. Entonces, sí, o sea, era una locura, ¿no? Y luego los ingleses revolucionaron la producción cuando empezaron a meter el mercurio en el tratamiento de las pieles. Y el ejemplo que les di en la charla del otro día, pues fue el famoso sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas. O sea que tenía un sombrero de castor. Pero se comportaba así, ¿por qué? Bueno, porque usaba mercurio, ¿no? Y el mercurio pues causa todo tipo de temblorinas. Te vuelve loco, ¿no? Y por eso el sombrero de Alicia en el País de las Maravillas se comporta de esa manera. ¡Wow! ¡Qué loco! Y bueno, también creó, como dije al inicio, creó el castor, ¿no? La fortuna del primer millonario en la historia de Estados Unidos, que fue Jacob Astor, que hay un barrio en Estados Unidos, en Nueva York, en Queens, creo que se llama Astoria. Era de su propiedad.
se compró un ranchito que se llamaba Eden Farm. Ese ranchito ahora se llama Times Square. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos, ¿no? Cámara. Sí, ¿no? O sea, la historia del castor es fascinante porque es considerada como la cacería más larga de un solo animal, ¿no? En la historia mundial. O sea, que abarcó pues desde 1600 hasta 1900, cuando ya estaba casi erradicado, y con ello colapsado todo el sistema, el ecosistema de Norteamérica, ¿no? Porque sin el castor, pues no hay presas, sin presas no hay peces, sin peces no hay proteínas para otros animales, sin peces no hay, por ejemplo, el salmón que se muere, no comen los osos, no comen los indígenas, claro. Los huesitos de los salmones no son fertilizante para los árboles, o sea, todo dominó, se desmadró, uh-huh. Todo sin el castor. Y hay más incendios, ¿no? Y hay más incendios. Esa propensión a los incendios. Exacto. Porque como crean canales, humedecen, ¿no? Todos los bosques, y pues eso prevé incendios. Claro. Entonces, tal vez el público esté familiarizado con los apocalípticos, o sea, incendios que vive California. Claro. ¿No? Y lo que hace el estado de California ahora es precisamente reintroducir al castor como una medida preventiva, ¿no? De ese ingeniero. Bombero preventivo. Exacto, ¿no? Hijo, claro. Oye. Una disculpa, Aquí pueden hacer lo que hacían antes porque se nos están acabando los bosques. No, es que es una locura como estos sistemas mercantiles y cómo la avaricia humana no conoce ningún tipo de barrera, porque claro, este es un ejemplo, pero imagínate el grado de acabar con 400 millones de castores, ¿no? O sea, con que hubieras dejado 1 millón, a lo mejor la especie podría repoblarse, pero sí, como las ansias de ganancias son tales que, y como esas pueden llevarla a otros terrenos, las ballenas, la grasa de ballenas que estábamos hablando fuera del aire, que fue como el primer petróleo, ¿no? Se convertía en todo, en luz, entre otras cosas, y casi extinguimos a las ballenas por completo, ¿no? Durante siglos de una pesca industrial, ¿no? Y bueno, imagínenselo hoy en día con los iPhones que ya habíamos mencionado aquí, y con los minerales raros, ¿no? El coltán y demás. Sí, un poco la crisis ambiental en la que estamos, a lo mejor esta es la reflexión, pues nos las hemos ganado a pulso, ¿no? Es como quien dice, no es lo duro, sino lo tupido, ¿no? Sí. Y la cantidad de tiempo que hemos estado en esa relación. Y claro, para lo cual es completamente esencial lo que tú decías al principio del programa, que es diferenciarte del resto de los animales. O sea, para sentir este derecho que la humanidad hoy en día, la humanidad en general, ¿no? A lo mejor ustedes y nosotros no, pero se siente empoderada porque nos seguimos diciendo que somos los hijos de dioses, ¿no? Que nos inventamos además, o que somos las criaturas pináculo de la evolución, en gran medida porque no nos comprendemos como parte de los animales, y como no somos parte de los animales, pues no somos parte de la naturaleza, ¿no? Es esta idea. Y entonces tienes derecho pues, a aprovechar todo lo demás para estos hijos pródigos del universo, que vaya insensatez más grande, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir reflexionando por ahí. Y como dicen, la única esperanza, yo creo, para la humanidad es reconcebirnos como especie, o sea, volvernos a contar la historia de quiénes somos, ¿no? Y qué somos. Una rama más en el árbol de la vida, unos changos tecnológicos, como todos los otros organismos. Pero bueno, vamos y volvemos y vamos a entrar al capitaloceno, si les parece, de vuelta. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Y ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral, en el que hemos estado conversando con Francisco Serratos sobre diferentes momentos horrendos de la historia humana, cómo le ha puesto en la torre al globo en diferentes, pues sí, en diferentes longitudes y altitudes y casi por todos lados, encontramos la manera de echarlo a perder. A mí, antes de arrancar hacia lo que sigue, me gustaría como poner ahí el acento en que puedo entender o podría entender, si acaso, que todos estos desastres naturales del pasado venían acompañados de una ignorancia absoluta, de no saber que esto tendría unas consecuencias como las que podemos alcanzar a ver ahora, o que en su momento fueron evidentes. Pero me cuesta mucho trabajo pensar que eso sigue en la misma situación. O sea, creo que las investigaciones han dado para darnos tinta, color y poner luz sobre
cuáles son las consecuencias de casi cualquier cosa que hagas. Que no como individuo, pero sí como especie. Y aquí poniendo el balón al pie, debería ser al menos una de las preguntas más constantes entre si esta voracidad del capital no es suficiente evidencia lo que estamos viendo como para replantear si el sistema económico en el que estamos sumergidos es pues más contraproducente que lo otro, ¿no? Y de ahí ahora sí, platícanos del capitaloceno, querido Francisco Serratos. Esa es otra historia también larguísima, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el concepto. ¿Qué les parece? Porque es un concepto medio raro, ¿no? Sí, sí. Ya está fea la palabra, ¿no? Capitaloceno. Ajá. Pero es fea para designar, ¿no? Un periodo de la historia de la humanidad feo. Claro. Es una palabra muy adecuada. Bueno, la idea del capitaloceno precisamente comienza cuestionando las responsabilidades históricas, políticas y económicas sobre la crisis climática. O sea, diferenciando, ¿no? ¿Quién es culpable de lo que estamos viviendo? Y en ese sentido es un relato histórico sobre las causas que nos han arrastrado hasta aquí, hasta donde hemos llegado, ¿no? Y sobre todo se contrapone el concepto de capitaloceno a otro que estoy seguro que tal vez han escuchado por ahí o estén familiarizados, que es el concepto de antropoceno. Sí. ¿Y por qué se opone a ese concepto de antropoceno? Bueno, porque el concepto de antropoceno designa, o sea, antropos, ¿no? Al humano como la fuerza geofísica que ha desestabilizado un planeta entero, claro, ¿no? Y todos sus ecosistemas. Cuando en realidad no es así. O sea, ese concepto en realidad oculta, como dije al inicio, las responsabilidades históricas. Un agricultor en Oaxaca no es el que causa o el que ha causado la crisis climática. Pero una corporación como Monsanto, como Bayer, sí. Claro, sí. Entonces, definitivamente ahí ¿no? hay una reflexión muy importante. Sí. Exacto, ¿no? O sea, un pueblo indígena en la Amazonía no ha causado la crisis climática. Pero digamos, una serie de banqueros, que son los que les dan los dólares a las compañías petroleras para que continúen produciendo combustibles fósiles, ellos sí son responsables. Entonces, el asunto aquí es precisamente intentar resolver la crisis climática a través de un discurso de justicia social, en el que tenemos que diferenciar responsabilidades históricas y en el que sobre todo que quiénes son los que tienen que pagar por eso, ¿no? Que son básicamente los países ricos y el 1% más rico de cada país. Porque muchas veces tenemos la culpa, ¿no? De que, yo contamino mucho con mi estilo de vida, cuando en realidad, digamos, tu huella de carbono, que la mayoría como el 99% de tu huella de carbono es solamente para cubrir tus necesidades básicas. Agua, comida, baño, ir al trabajo, etc. Pero como decíamos al inicio, una cosa es cumplir esas necesidades y otra cosa es subirte en un megayate que emite como, no sé, lo que tú emites en un año completo, ¿no? Entonces el concepto de capitaloceno precisamente es este relato en el que en el libro no intento contar la historia de la crisis climática a través de ciertos, digamos, como mercancías que revolucionaron la historia del capitalismo. Por ejemplo, la historia, el episodio del castor podría haber cabido ahí, ¿no? Claro. Pero pudo haber sido, por ejemplo, la historia de los fertilizantes, ¿no? Que es una historia fascinante porque comienza con el desgaste de los suelos europeos en el siglo XIX, cuando ya estaban agotados y desnutridos, y abarca el descubrimiento del guano en Perú y se llega hasta Alemania con los nazis y con la creación del proceso, ¿cuál era el proceso? Hermann Bosch, algo así le llamaban, de los fertilizantes sintéticos, ¿no? Entonces es un relato así larguísimo que comienza con el colonialismo y llega pues hasta la guerra, ¿no? Claro. Y bueno, y en el libro lo que intento pues es, por cada mercancía hay un relato en ese sentido, ¿no? Que nos cuenta por qué hemos llegado hasta aquí, quiénes son los responsables y qué hacer al respecto.
no intento dar soluciones, por ejemplo, no intento decirles así como que vamos a hacer la revolución, sino que eso más bien como que lo dejo al lector después de toda la evidencia que le presento, ¿no? Sobre el impacto de este sistema económico en los últimos 500 años. Algunas personas siempre salen con el argumento de que, pero los socialismos de China y de Rusia fueron igual de peores en términos ambientales. Sí, en el libro hay 2 capítulos sobre esos dos, pero la China de hoy y la Rusia de hoy son mucho más capitalistas, de hoy son mucho más peligrosas que las socialistas. Cámara. Que anteriormente, ¿no? Sí. O sea, mucha de la devastación ambiental que está ocurriendo en Latinoamérica es por la demanda de recursos de China en los últimos 20 años, ¿no? Wow. Ajá, o sea, el principal socio comercial de Brasil es China. ¿Y cuál es el principal producto de exportación de Brasil? La soya para la carne. Claro. ¿No? Entonces China está detrás de esa devastación en la Amazonía, ¿no? Entonces, el libro más o menos va por ahí. Es un libro muy largo. Me gusta pensar que es un tanto amena. No sé qué te parezca a ti. Sí, literariamente es enriquecido literariamente, pero es muy interesante sobre todo. Y van a descubrir la historia de lo que quieran, del azúcar, del cacao, de muchas, digamos, alimentos o mercancías que consumimos regularmente en el día a día y que tienen historias mucho más complejas de lo que a veces pensamos, ¿no? O sea, historias de colonialismo, vaya. Y a partir de ese colonialismo empiezan a montarse un poco las bases del gran deterioro ambiental que, como dice Francisco, es un poco ver cómo es que llegamos aquí. Sí. Y llegamos aquí que sigue avanzando, ¿no? O sea, que... Exacto. Y otra cosa que se me olvidó es de que a veces caemos como que en estas ideas un poco así como decadentes, ¿no? Que los humanos somos la plaga y que esto, cuando en realidad eso no es verdad. O sea, vamos al ejemplo de las orcas y los castores, ¿no? Convivieron con los pueblos nativos de Norteamérica por milenios. Sí, sí. Y no había eso. Claro que sí modificaban, ¿no?, sus ecosistemas, pero no al grado del colapso en el que estamos viviendo. No, por supuesto. Y como conté en la historia del castor, es la llegada de unos europeos bajo una lógica económica y colonialista la que causó esta debacle. Ni siquiera es que los europeos hayan sido malos por naturaleza, es que llegaron impelidos por un sistema económico que demanda más o que debe extraer más de lo que recompensa para poder ser redituable. Claro. En ese sentido. Y además cada vez más redituable es lo que quieren, más y ¿no? más. Sí, es que ese es el problema. La ganancia a toda costa. De que si deforestaste 5% de la selva en este año, el próximo año tienes que desforestar 6%, porque si no las acciones se te caen. Claro. El punto es que siempre sea más, ¿no? Y más dinero. Y bueno, claro, esta idea de incluso de llamarle recursos naturales, ¿no? O sea, estás interpretando el paisaje como mercancías directamente. Exacto. Es un recurso. Sí, es muy interesante. Entonces, el Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática que publicó Francisco Serratos, está en Festina Publicaciones. Y la UNAM. Y lo pueden encontrar en muchas de sus librerías aquí de confianza en la Ciudad de México. Sobre todo independientes, porque ya se agotó en las otras. Queda poco, pero ayúdenle a Francisco a que se agote la edición y venga la reedición, ¿no? Yo quiero pensar. También les dejaría yo por acá que si quieren seguir enterándose de cuestiones, pueden seguir a Francisco en @antropocenista, que él lleva esta cuenta como de periodismo ambiental, en el que se van dando cuenta de este montón de cosas, como por ejemplo que la producción de gases invernadero ha sido más mayor desde que existen las COPs, ¿no? Desde que existen las cumbres para hablar y reflexionar qué podemos hacer para mitigar la crisis climática, hemos producido más gases de efecto invernadero que en toda la historia previa. Ajá. O sea, para que se den cuenta un poco de estas simulaciones de pantalla, políticas, ¿no? Que ojalá puedan tomar medidas, pero es esta idea siempre del business as usual, ¿no? Es como... pero bueno, entonces, @antropocenista y que escuchen el podcast hermano de Masaje Cerebral también, @antropocenistas. Eso, bueno, el @ es para que lo busquen en redes sociales, pero se llama Antropocenistas en cualquier plataforma de audio, donde Francisco platica con Mónica Nepote acerca de libros, de libros y no solo de libros, sino también de conceptos y pues de humanismo ambiental en gran medida. Vale mucho la pena, échense un clavado ahí.
Claudio ya está escuchando. Mientras estamos haciendo esto, ya lo vi ahí. Ya estaba viendo, porque además, según yo iba a ir a seguirlo a Twitter, pero ya te sigo. ¿Ya me sigues? Sí, ahorita intercambiamos. Pero no, hombre, pues muchísimas gracias, Francisco Serratos, por darte la vuelta aquí al masaje cerebral. Ojalá que sea la primera de muchas, porque creo que se desatan muchas discusiones alrededor de esto que pueden profundizarse muchísimo, y sin duda pues queda abierta la invitación también no solamente a que asistas por acá, sino que lo crucemos con la lectura del Capitaloceno, ¿no? O sea, que la gente se lance y lo lea y digan, oigan, ya lo leí, quiero volver a hablar de esto, está tremendo, porque creo que luego nos faltan herramientas de discusión y a lo mejor este libro... Y argumentación, ¿no? Para que no las calle su tío, el que es negacionista del cambio climático. Hombre, aquí me hace calor, nos vamos a Monterrey. Sí, pues muchas gracias, Francisco. No, muchas gracias a ustedes y yo encantado de volver, cuando quieran. Ya está, lo vamos a volver a tener. Y quizá para el siguiente libro en algún momento puede ser el follow-up del Capitaloceno. Es qué medidas ya tomar. Ya está en producciones. Buenísimo. Entonces, ahí está. Pues eso ha sido todo hoy en el Masaje Cerebral. Muchas gracias a Francisco Serratos, gracias a Andrés Cota. Nos escuchamos la próxima semana. Exacto. Del Masaje Cerebral. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor